6 de estos refugiados procedentes de Irak rehacen su vida desde hoy en Valladolid. Vivirán en un piso de Cruz Roja. Lo primero será enseñarles español y darles apoyo psicológico y jurídico. Han llegado desde Grecia junto a otras 39 personas. El miércoles otros 5 serán asilados en Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. La industria y las exportaciones tiran de la economía de Castilla y León. Hoy hemos conocido la contabilidad del primer trimestre. El Producto Interior Bruto de la comunidad crece, pero más despacio. Es verdad que nuestra previsión es que a partir de este trimestre se vaya desacelerando hasta llegar a un crecimiento aproximadamente del 2,7. El consejero de Educación ha pedido hoy en Bruselas que se alarguen las prácticas en el extranjero de los alumnos de FP. Fernando Rey, que ha participado hoy en el Consejo de Educación Europeo, ha solicitado también que se creen oficinas de orientación laboral en las universidades para aconsejar a los alumnos. La idea es que la universidad tiene que formar en muchas competencias, pero en la competencia de la búsqueda activa de empleo, en dar herramientas a las personas para encontrar empleo, eso me parece que es fundamental. El pueblo de Lantadilla, en Palencia, ha recuperado una obra de arte que llevaba desaparecida más de medio siglo. Es esta tabla de la escuela de Berruguete del siglo XVI. Se la llevaron en los años 60 de la iglesia y en su lugar dejaron una réplica sin que los feligreses se dieran cuenta. La policía descubrió la original porque estuvo a punto de ser subastada en Madrid. Y en el Museo del Prado, los Reyes han inaugurado la mayor exposición del Bosco que se ha hecho en España. Fue el pintor preferido de Felipe II, por eso la Pinacoteca guardaba una excelente colección que se ha completado con lienzos de todo el mundo. Estará abierta hasta septiembre. Después de los aguaceros de estos días, mañana por fin saldrá el sol en el oeste de la comunidad. El nordeste seguirá algo nuboso, con probabilidad de algunas lluvias a primera hora del día. Las temperaturas se mantienen parecidas, salvo en Zamora, Valladolid y Salamanca, donde suben algún grado. La industria sigue siendo la locomotora de Castilla y León. Gracias sobre todo a este sector, la economía regional creció en el primer trimestre de 2016. Lo hizo un 1%, algo menos que el mismo periodo del año pasado. La consejera de Economía y Hacienda justifica la desaceleración en la incertidumbre política. Castilla y León aumentó su crecimiento en un 1% entre enero y marzo. Además, el Producto Interior Bruto ha subido en el último año un 3,4%. Supone un crecimiento moderado porque, a pesar de la ligera desaceleración, la previsión de crecimiento es del 2,7%. Hay un mantenimiento del crecimiento y bueno, estamos hablando del primer trimestre. Ya veremos en los siguientes cómo va evolucionando la contabilidad. Muy fuerte está siendo el sector industrial en Castilla y León, con un crecimiento del 6,8%, en concreto la automoción y la agroalimentación. Vemos un crecimiento de la industria muy alto y que esperemos que tire del sector servicios. El sector servicios está más rezagado aquí que en España. Del Olmo reconoce que la incertidumbre política está repercutiendo en las inversiones, pero solo en las extranjeras, ya que la empresa familiar de la comunidad está muy anclada en Castilla y León. Algunas inversiones que tenían pensado hacerse aquí pues están hibernadas, a la espera de lo que pueda ocurrir. El empleo aumentó en todos los sectores productivos, excepto las administraciones públicas. Se han creado más de 23.000 puestos de trabajo desde el primer trimestre del año pasado. Después de presentar los datos de la contabilidad regional, la consejera ha visitado la fábrica de Michelin en Aranda de Duero. Pilar del Olmo ha destacado la gestión modélica de esta compañía, que ha crecido en puestos de trabajo y ha invertido a pesar de la crisis económica. La consejera ha tenido palabras de elogio para la compañía, para Michelin Aranda de Duero y también para la que ha sido su directora a lo largo de estos últimos años, para Pat Robina. El directivo César Muñoz toma ahora el relevo para hacerse responsable de una fábrica que a lo largo de este año ha aumentado un 15% su producción. Esto repercute en que la factoría siga generando empleo, y es que se han creado 150 puestos de trabajo desde enero en esta fábrica de Aranda, donde se fabrican neumáticos de camiones y también neumáticos para el metro. La actividad no ha dejado de crecer, incluso en los peores años de la crisis económica. La innovación,
la apuesta por el empleo y la inversión son para Pilar del Olmo las características que hace a Michelin Aranda una de las empresas más importantes de nuestra región. Los declarantes en el caso de la Perla Negra siguen rechazando cualquier responsabilidad y siguen apuntando a los máximos responsables de la Consejería de Economía de entonces, en 2009. Hoy ha estado ante el juez Pablo Trillo, quien era vocal de Gesturcal y actualmente es delegado de la Junta en Valladolid. Durante 2 horas ha explicado, según Europa Press, que criticó el alto coste de la compra del edificio de Arroyo. Esto le supuso la recriminación del propio consejero Tomás Villanueva, a quien señala como el origen de todas las decisiones. Ante esto informó al propio Herrera de que el precio era disparatado. Trillo pedirá al juez ser apartado de la causa. Solo 200 alumnos de FP de Castilla y León hacen prácticas en Europa. Hoy el consejero de Educación ha pedido a la Unión Europea que fomente y alargue estos intercambios. Fernando Rey, que ha representado a España en el Consejo Europeo de Educación en Bruselas, ha solicitado además que las universidades den mejor orientación laboral a los alumnos. El consejero de Educación, Fernando Rey, ha expuesto hoy en Bruselas la necesidad de impulsar la creación de oficinas de información en las universidades españolas para orientar profesionalmente a los estudiantes. Así ha subrayado su intención de fomentar las prácticas de larga duración, más de 6 meses, en empresas europeas para alumnos y alumnas de formación profesional. Esta es la segunda vez en lo que llevamos de año que el responsable de Educación de Castilla y León se encuentra en Bruselas para defender frente a sus homólogos europeos la opinión de las comunidades autónomas españolas. El consejero de Educación llevaba en su maleta varios asuntos para discutir en Bruselas, todos enfocados a mejorar los estudios superiores de nuestra comunidad. Por un lado, está el asunto de la orientación laboral, muy escasa en las universidades públicas, según dice Fernando Rey. Tenemos que mejorar en ese vínculo entre empresas y universidades, sobre todo fomentando la creación de oficinas altamente cualificadas en las universidades de información a los estudiantes para el empleo. Otro aspecto importante y que precisamente centró la atención la semana pasada en un foro con comunidades autónomas en Valladolid ha sido la FP. Estos estudios se están despegando ahora en España, pero están a años luz de lo que se hace en otros lugares de Europa. Los Erasmus están funcionando realmente muy bien, sin embargo, los Erasmus de alumnos de formación profesional no están funcionando bien. Por ejemplo, en Castilla y León no llegamos a 200 alumnos que hacen prácticas en Europa. Según el consejero, la solución pasa por destinar más fondos europeos para mejorar los proyectos de intercambio entre países y, sobre todo, aumentar la carga de idiomas en los currículums de FP. Si este verano viajan a un destino en el que necesiten vacunarse, es posible que ya no les dé tiempo a hacerlo antes de irse. El Servicio de Vacunación Internacional de Valladolid tiene una lista de espera de 2 meses. A día de hoy ya no dan cita hasta finales de julio. Solo trabajan 4 personas en este servicio y el colapso es todavía mayor durante los meses de verano. Si van a realizar un viaje internacional este verano, puede que tengan que hacerlo sin vacunarse. La primera cita disponible es para el 21 de julio. En Valladolid estamos muy apretados en la agenda, porque viaja mucha más gente que viajaba. En otras provincias es menos. Recomiendan pedir cita 1 mes y medio antes, pero ahora la demora es mayor. Por eso las agencias aconsejan previsión. Con una antelación suficiente para todos estos trámites les puedan hacer correctamente. No solamente esto, sino, por ejemplo, tema de visados. Además, las vacunas tienen efectos secundarios que pueden estropearle la experiencia. En muchos destinos no es obligatorio. Siempre asesorado por Sanidad, que es el que tiene que decidir si sí o si no. Para algunos países no es necesario adoptar ninguna, simplemente se da un consejo. La consejería asume que es mejorable. Apropiado, diría yo, que haya listas de espera también en la vacunación internacional. Estamos hablando de una actividad que es programable y que por lo tanto podemos mejorarlo. En cada provincia de la comunidad hay un centro de vacunación internacional integrado en la delegación territorial de la Junta, en el Servicio de Sanidad. Solamente en este de Valladolid, durante el año pasado, durante 2015, pasaron 2.600 personas con destino internacional. Sanidad presta el servicio en Castilla y León, aunque depende del Gobierno.
La Junta tendrá que pagar 200.000 euros a un niño que sufre parálisis cerebral por los daños sufridos en el parto. Hace 10 años su madre ingresó en el Hospital General Yagüe de Burgos para someterse a un parto inducido que acabó en cesárea. La familia pidió una indemnización que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló, pero finalmente el Tribunal Supremo les ha dado la razón. 700 personas han muerto en el Mediterráneo en solo una semana. Es una cifra aproximada que dan las ONGs, pero que podría elevarse hasta los 900. Son náufragos que huyen de países en guerra y se la juegan en barcazas que resultan ridículas para esa travesía. Según la ONG Save the Children, el tráfico de personas es ya el primer negocio del mundo. Una familia iraquí rehace desde hoy su vida en Valladolid. Forman parte del segundo grupo de refugiados que ha llegado hoy a España desde los campamentos de Grecia. Hay 54.000 personas en ese país en esa situación y a Italia llegan cada mes 1.000 niños solos. En el trayecto son víctimas de abusos y de las mafias de tratas de seres humanos. Son datos que ha dado hoy UNICEF. Acoger a más de 15.000 refugiados procedentes del Programa Europeo de Reubicación es el compromiso de España. De momento, esta semana se espera que lleguen 40. Estos llegaban esta mañana. Antes de julio prevén alcanzar la cifra de 150 reubicados procedentes de Grecia. El año pasado en España solicitaron asilo 15.000 personas. España se ha comprometido a acoger 15.000 en 2 años. O sea, es un número, no es un número tan grande y tenemos los recursos suficientes para poder acoger a esas personas. Es el Ministerio quien decide a qué comunidades autónomas van, dependiendo del perfil del refugiado y de las plazas existentes. Las organizaciones realizan itinerarios personalizados y les dan apoyo de traducción jurídico y psicológico. También les cubren las necesidades básicas. Una vivienda, alimentación, tarjeta sanitaria, educación para los niños. Lo que quieren es volver al país de donde han salido. Hasta que eso se produzca, si se llega a producir, tienen que tener unas condiciones dignas que se acogen además al derecho internacional y lo que hay que intentar es facilitar su inserción social y laboral. Estiman que de 18 a 24 meses los refugiados pueden conseguir autonomía e independencia, mientras en los campamentos cientos de personas esperan su turno para olvidar la guerra y recuperar el presente, el futuro y una vida digna. Han abandonado su casa en busca de un futuro. Están en Europa y a pocos kilómetros de playas turísticas de Grecia o Italia, pero no somos conscientes de las calamidades que sufren estas personas en los campos de refugiados. A veces solo una foto puede abrirnos los ojos y eso es lo que busca esta exposición. Nos las muestra desde su cámara, pero estas imágenes impactan el doble vistas al natural. A finales de abril, Edoardo, este estudiante italiano, volvió del campo de refugiados de Idomeni, en Grecia, y se trajo con él estos rostros. Los niños en el campo sí son muy importantes porque son el corazón. Cuando ellos pararán de reírse, de ser felices, ahí será muy problemático. A cada foto le acompaña un microrrelato escrito por su amiga Alicia. ¿Qué color predominará en las próximas fotos, el verde o el gris? Para estimular la mente del espectador. Así combinamos 2 sensaciones, la de la propia fotografía y la del microcuento. Juntos han montado esta exposición. Aquí las fotos son ventanas que comparten la experiencia que él vivió durante 2 semanas. No me imaginaba esto. Me imaginaba seguramente una situación difícil, pero es como tenía miedo. Y no hay nada para que tener miedo en este sitio. Pues cualquier persona, quiero enseñar a todo el mundo que cualquier persona puede ir allá e echar una mano a esa gente. Hace pocos días expulsaron a los refugiados de este campo. Ahora estas fotos que cuelgan en la Universidad Europea Miguel de Cervantes recuerdan sus historias. Además, están a la venta con otras de sus viajes. Lo recaudado tendrá fines benéficos. Llevaba medio siglo desaparecida y hoy ha vuelto a casa. La policía ha entregado a la diócesis de Palencia una tabla del siglo XVI que alguien se llevó de la iglesia de la Antadilla. Es de la escuela de Berruguete, incluso podría ser del propio artista. El Museo Nacional de Escultura descubrió la obra en una subasta y alertó a la Brigada de Patrimonio Histórico. La tenía un vecino de León que la heredó de su padre, pero ni él ni nadie han sido detenidos porque no hay pruebas del robo. Preciosa.
A él no solo le interesaban obras de arte, entre sus presuntos hurtos hay planchas, un casco de moto, maletas e incluso un perchero. La Guardia Civil ha detenido a un jubilado de Trigueros del Valle, en Valladolid, acusado de cometer 52 robos en su pueblo y en los de alrededor. Está en libertad con cargos. Desde cuberterías, bombillas hasta una hormigonera. Un hombre de 66 años, vecino de Trigueros del Valle, fue detenido el pasado 20 de mayo acusado de ser autor de como mínimo 52 robos en viviendas y fincas de las localidades vallisoletanas de Trigueros del Valle, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Quintanilla de Trigueros y Valoria la Buena. Robos que se producían desde finales de 2015 y que no tenían un claro denominador común. Máquinas de lavar a presión, estamos hablando también de motosegadoras, de multitud de maquinaria, electrodomésticos, pasando por frigoríficos y lavadoras, incluso planchas de cocina. El hombre, hasta lo que se conoce, actuaba solo. Utilizaba la fuerza, pero no la violencia. Simplemente cortaba la valla y con una uña o pata de cabra accedía al interior de la vivienda, se llevaba todos los enseres, lo metía en el vehículo y lo escondía. Precisamente la venta de uno de los objetos sustraídos en un comercio de segunda mano fue la llamada de alerta para la Guardia Civil. La operación continúa abierta, ya que debido al volumen de algunos de los enseres robados, hace pensar que él solo no pudiese transportar el material. Ya han sido reconocidos por sus propietarios efectos de un total de 15 ilícitos penales. Actualmente el acusado se encuentra en libertad con cargos. El juicio contra el acusado de matar a su madre a cuchilladas en el barrio de Las Ventas de León ha quedado visto para sentencia. El acusado ha reconocido los hechos ante el juez y ha dicho que se arrepiente, que en ese momento había consumido cocaína y que no era consciente de sus actos. El fiscal ha pedido 14 años de cárcel. La adicción a las drogas y la ruina económica habrían sido los desencadenantes para que Manuel asesinara a su madre con una maza y un cuchillo. Entre lágrimas, el acusado ha reconocido ante el juez que no sabía lo que hacía y que en aquel momento era un consumidor habitual de cocaína. Asestó 25 puñaladas a su progenitora para robarle las tarjetas de crédito y dinero que se gastó después en droga. Sin embargo, los forenses aseguran que no tenía alteradas sus capacidades mentales. Consumió 2 gramos de cocaína y, como necesitaba conseguir más dinero, decidió coger una maza y un cuchillo de grandes dimensiones y dirigirse al domicilio de su madre, con la que llevaba viviendo unas semanas, para matarla y robarle. Es el relato que el acusado ha hecho ante el juez de lo que ocurrió el 23 de febrero de 2015. Con una fuerte adicción que le llevó a una situación de baja laboral y una ruina económica tras pedir 9 microcréditos, Manuel, que hoy llegaba tranquilo a la Audiencia Provincial de León, ha contado que la víctima, su madre, una viuda de 68 años, intentó defenderse, pero las 25 puñaladas y los 6 mazazos en el cráneo acabaron con su vida. Entre lágrimas ha vuelto a confesar en la sala que se le vino esa idea a la cabeza, pero que no lo hubiera hecho de no estar drogado. Todo por 180 euros que se llevó de un cajón y 2 tarjetas de crédito, de las que sacó 1.200 euros que se gastó en más drogas y prostitución hasta que fue detenido 2 días después. El atenuante de toxifrenia le ha servido a su defensa para que la Fiscalía redujera la petición de pena de cárcel de los 21 años a los 14 por asesinato y robo. En la sesión han declarado también varios agentes de policía, las forenses y los psiquiatras, cuyos informes apuntan a que el acusado no estaría bajo los efectos de un brote psicótico, porque llegó a modificar la escena del crimen, tapó a su madre con una sábana y revolvió la casa para que pareciese un robo. De esta forma, el juicio, que estaba previsto que durase 3 días, ha quedado visto para sentencia tras los primeros interrogatorios y esa rebaja de pena hasta los 14 años que el autor del asesinato cumplirá en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas, donde está desde que ocurrieron los hechos. Les hablamos ahora del accidente de tráfico ocurrido el pasado sábado 21 en Burgos. La chica de 18 años que resultó herida grave ha fallecido. Los jóvenes volvían de una capea cuando el conductor del vehículo perdió el control y se chocó contra otro coche. Dio positivo en el control de alcoholemia. La fallecida era de Hernani y estaba estudiando educación infantil en la Universidad de Burgos. Y 5 años es la pena que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid al hombre que atentó contra la sede del PP en Génova. Fue en diciembre de 2014. Un parado de 37 años estampó su coche cargado con una bomba de fabricación casera que estaba desactivada. Solo causó daños materiales, pero el juez le responsabiliza de un delito de tenencia y fabricación de artefacto incendiario.
El número 3 del PP respalda a estas horas la presentación de los candidatos populares por Valladolid al Congreso y al Senado. Fernando Martínez Maillo ha defendido que su partido representa la opción moderada de las próximas elecciones y por eso su campaña va a centrarse en lo positivo y en destacar los valores importantes de nuestro país. De Valladolid, con ganas, con fuerza. Un proyecto para España de la moderación, del equilibrio, de la estabilidad, que es fundamental para continuar adelante con el crecimiento económico. En la alternativa ya nos gustaría que hubiera una sola izquierda, pero es que hay varias izquierdas y a pesar de que entre ellas, ya lo verán en esta campaña, se van a pelear bastante entre ellas, al final se van a buscar. Ese tono positivo que el PP quiere dar a su campaña lo hemos visto hoy en su último vídeo electoral. Con una misteriosa línea roja que ha provocado miles de comentarios y de bromas en Twitter, Mariano Rajoy ha adelantado el que será el mensaje de los populares, centrado en acabar con las líneas rojas para desbloquear la situación política. Enigmático a primera hora con este tuit, Mariano Rajoy despertaba las dudas. ¿A qué se refería exactamente? La respuesta, minutos después, en vídeo. Después de los últimos meses, es inevitable reflexionar sobre lo ocurrido en España. 57 segundos para pedir a los demás partidos el fin de las líneas rojas. Nos dicen que una línea roja es un muro que lo detiene todo. Campaña en positivo bajo el lema a favor y en contra de los vetos, aunque el propio PP sigue manteniendo el suyo, a Podemos. Es momento de que las líneas rojas no nos impidan ver todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Llamamiento a la gran coalición con dos destinatarios, PSOE y Ciudadanos. Que sepan unos que otros les están mojando ya la oreja y que sepan otros que si su campaña va a ser una crítica contra el Partido Popular, se van a quedar en muy poquito. Mensaje también de Soraya Sáenz de Santamaría, Ciudadanos, por su vídeo electoral donde así... Se ha tirado 4 meses sin hacer nada leyendo el Marca. Se refiere a Rajoy. Yo al menos pido respeto para el trabajo de cada uno. Creo que hay expresiones que sobran. Respeto porque, dice, Rajoy ha seguido trabajando por el futuro de España durante estos meses como si no estuviera en funciones. La Guardia Civil pide al juez que investigue al presidente de Murcia y a una senadora autonómica de esa comunidad por sus posibles conexiones con la trama púnica. El documento detalla de presuntos delitos de malversación y fraude por distintos contratos para la mejora de la imagen pública que, según los agentes, se pagaron con dinero público. El gobierno murciano lo niega. No existió ningún pago, no existió ningún encargo, no existió ningún tipo de expediente relacionado con cualquiera de las empresas relacionadas con la trama. Ciudadanos no solo apoyó la investidura del presidente de Murcia, sino que también rubricó con el PP un pacto de legislatura, un acuerdo que ha dicho que romperá si Pedro Antonio Sánchez es imputado. El Partido Popular y Ciudadanos pactamos que si alguno de nuestros dos partidos, Ciudadanos o el PP, tenía un caso de corrupción política o de imputación por corrupción política, abandonaba el escaño o el cargo, se defendía en primera instancia y se resolvía ante los tribunales. Eso es lo que pactamos y eso es lo que se va a cumplir. Y si no se cumple, pues se rompe el acuerdo y si se cumple, pues sigue el acuerdo. Es así de fácil. Chávez y Griñán han negado esta tarde su responsabilidad en el caso de los ERE de Andalucía. Los dos expresidentes han comparecido ante la comisión del Parlamento andaluz que investiga el enriquecimiento de empresarios y responsables políticos con fondos procedentes para la formación de parados, para la formación de empleo. Mañana cierra la ronda de comparecencias la actual presidenta, Susana Díaz. Manuel Chávez ha negado la mayor. Nunca firmé ninguna decisión ilegal. El que fuera presidente andaluz durante casi 20 años se ha mostrado tranquilo y ha negado tener conocimiento de irregularidades en unas competencias que se acababan de recibir del Estado en 2002. Yo no tuve ninguna alerta que en la gestión de la formación profesional y de las políticas activas de empleo pues hubiera alguna irregularidad, hubiera alguna ilegalidad. Ha reconocido que se pueden haber cometido desfases, pero señala a los empresarios investigados. Pues mire usted, si hubo un empresario que obtuvo un 20% de beneficio, pues estaba cometiendo un acto ilícito. Estaba cometiendo el empresario. José Antonio Griñán le ha seguido el turno y también ha defendido su inocencia. La Administración andaluza ha actuado
de acuerdo con la legalidad, mediante un proceso reglado y garantista, y creo, en todo caso, que las deficiencias que hayan podido producirse no han sido de la Administración, sino, en todo caso, contra ella. Este martes cierra las comparecencias la actual presidenta andaluza, Susana Díaz. Entre los compromisos de Pedro Sánchez está crear un plan de lucha implacable contra la corrupción, para lo que pone un plazo de 3 meses. Hoy el candidato socialista ha firmado una serie de promesas, casi todas con un tiempo límite para cumplirlas. Por ejemplo, 2 años después de llegar a la Moncloa, si es que gana, se someterá a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez ha firmado sus compromisos muy parecidos a los de diciembre, pero con necesarias actualizaciones. Por ejemplo, frente a la nueva amenaza de Europa, propone negociar un nuevo calendario para cumplir el Pacto de Estabilidad a lo largo de la legislatura. En materia social promete un permiso de paternidad igual al de la madre y sancionar a los demandantes de prostitución. Yo voy en serio. Y nuestros objetivos son ambiciosos, pero también son realistas. Tienen fechas y son compromisos firmes. 6 meses para la aprobación de una ley de igualdad salarial, 4 para la creación de un ingreso mínimo vital y 1 año para que el ICO actúe como banca pública. El Parlamento podrá juzgar estos compromisos en una cuestión de confianza a la que se someterá a mitad de legislatura. A los rivales ni les llama por su nombre. La derecha tiene solamente que ofrecer recortes y la intransigencia lo único que ofrece es un bloqueo que permite que la derecha siga gobernando este país. En 3 meses tendrá un plan de lucha contra la corrupción si llega a Moncloa y en menos de 60 días el Consejo de Política Fiscal y Financiera comenzará los trabajos para reformar la financiación autonómica. Cataluña también tiene un hueco en este listado de compromisos. Buscará un pacto que mejore su autogobierno. Alberto Garzón siente que el respaldo de un 75% de la militancia a su candidatura es suficiente aval para poner en marcha la renovación de Izquierda Unida y su proyecto político. Así ha valorado los resultados de la consulta que ha hecho a la militancia para decidir al 60% del Consejo Político de la formación. Estos resultados se completarán el próximo fin de semana cuando los delegados decidan en la Asamblea Federal al resto de los miembros. Hoy comenzaba esa segunda fase del transporte metropolitano en Valladolid. El sistema se había aprobado con 100 vecinos de las localidades de Renedo y Zaratán. Ahora lo podrán disfrutar todos los vecinos de ambos municipios y a finales de año se espera que su aplicación sea en todo el Alfoz que rodea a la capital vallisoletana. Todos los vecinos de Zaratán y de Renedo ya se pueden beneficiar de la tarjeta del transporte metropolitano en Valladolid. Desde mayo del año pasado estaba en prueba solo con 100 vecinos de cada municipio, pero ahora las ventajas se extienden a todos y lo van a notar en el precio de los viajes en autobús. Un ahorro de coste para los vecinos, que sobre todo los jóvenes, los mayores, los que tengan una discapacidad mayor del 33% y las familias numerosas 1 y 2, pues van a ver que su abono pasa a 0,75, su viaje pasa a 0,75 euros el viaje en vez de 1,40 que estaba ahora. Y luego una rebaja general de 1,10 para todos. Los propios alcaldes de Zaratán y de Renedo se han hecho la tarjeta ahora que se extiende a todo el vecindario. Su distribución para los solicitantes será inmediata. Cuando el sistema lo prueben todos los vecinos de Zaratán y de Renedo, se dará un paso más a lo largo de este año. Gente que use el metropolitano con asiduidad, gente que transborde de una línea de metropolitano a otro y gente que haga aproximadamente pues, unos 40 viajes al mes, que es el umbral crítico que buscamos. El objetivo es que a finales de 2016 el sistema esté adaptado a las líneas de autobuses urbanos de Valladolid capital y se pueda hacer transbordos con ellas con normalidad. Este jueves sale el dato del paro de mayo y hoy hemos conocido algunas previsiones de empleo para el verano. Según ADECO, se va a contratar como en los años anteriores a la crisis y aquí en Castilla y León se crearán puestos de trabajo, sobre todo en el sector industrial. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. El verano volverá a ser una buena época para encontrar empleo. Esta temporada se pueden crear más de 1 millón de puestos de trabajo en toda España, más de 58.000 en Castilla y León, niveles como antes de la crisis.
Un incremento de un 8% en las contrataciones con respecto al año pasado. Esto nos posicionaría como la sexta comunidad autónoma que generará un mayor volumen de contratos. Por provincias, Valladolid, Burgos y Palencia liderarán el número de contrataciones. Entre las tres, más de la mitad de los empleos que se esperan crear en toda la comunidad. En total, 37.600. Se está reactivando la economía y que la tendencia está siendo positiva. Como es de imaginar, buena parte de esos trabajos se deben al turismo, más del 50%, pero este verano en Castilla y León destacan también las contrataciones en el sector industrial, aumentan un 30%. No solo el incremento por parte del sector hostelería, sino principalmente en el sector automoción, alimentación o incluso contact center. Las campañas de recolección en el sector agrario generarán también el 14% de los empleos en los meses de verano. Su experiencia y su conocimiento de idiomas han decantado la balanza a favor de Javier Angulo, que continuará siendo director de la Semana de Cine de Valladolid. El Consejo Rector ha acordado hoy por mayoría su nombramiento, aunque parte de los miembros prefería la propuesta del otro candidato, de Antonio Delgado. Javier Angulo seguirá como director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, pero en esta reunión donde se ha decidido su continuidad ha habido mucho debate. La propuesta de Antonio Delgado, el otro candidato, ha resultado muy atractiva y ha originado discrepancias. La representante de Izquierda Unida Equo como la representante de Si se puede Valladolid han mantenido alguna discrepancia en relación con este asunto. Precisamente la novedosa propuesta del aspirante ha calado en el Consejo Rector, que cree que el festival debe apostar por un nuevo rumbo. Hay un currículum que hay que valorar, un conocimiento de idiomas que hay que valorar, había elementos esenciales. Yo sí que creo que Seminci tiene que encaminarse hacia un proyecto más innovador. Aunque según palabras del propio Angulo el pasado viernes, el festival está prácticamente organizado, esta situación de interinidad va a afectar a la edición de este año de Seminci. Una edición de transición precisamente por esta circunstancia. Genera algunos retrasos, pero entra dentro de lo que es lo normal dentro de esta situación. Javier Angulo pasa a ser director de forma indefinida, aunque tanto él como el Ayuntamiento de Valladolid pueden rescindir el contrato avisando con 2 meses de antelación. El viernes arrancaba el evento literario más importante del país, la Feria del Libro de Madrid. La inauguraba la reina Leticia. Hasta el 12 de junio, escritores, editores y sobre todo lectores pasarán por esa cita que este año tiene como invitado a Francia. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Con qué novedades se inicia este año la feria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este año la Feria del Libro de Madrid viene marcada por las grandes cifras. No solo celebra la edición número 75, sino que en lo literario es el año de centenarios como los de Blas de Otero o Camilo José Cela y, por supuesto, el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes o de Shakespeare. Estamos con el director de la Feria, con Teodoro Sacristán. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se presenta esta edición de la Feria y cómo se van a traslucir estos centenarios, estas onomásticas? Bueno, la feria siempre se recibe con ilusión, evidentemente, sobre todo porque llevamos unos años con unas caídas un tanto espectaculares en el sector, un 42%. Bueno, se habla que hemos recuperado entre un 20 y un 22, pero el tráfico a librerías, como decimos habitualmente, no se ha recuperado, está francamente por debajo de lo que sería óptimo. ¿Y qué compra la gente? Porque bueno, este fin de semana, por ejemplo, ya hemos tenido en esta feria a autores como María Dueñas o Javier Serra, pero también ha habido, hemos contado con la presencia de cantantes como Paloma San Basilio o Vetusta Morla. ¿El visitante a la feria viene por la literatura o viene un poco también por los personajes políticos, cantantes, como decíamos, cocineros que vienen aquí? No, vamos a ver, el año pasado hicimos 1.400 actos de firma. Evidentemente también cuentan ese perfil de escritor, porque en definitiva son escritores. Tienen un libro, hay una editorial detrás, hay una distribuidora y hay una librería que los vende. Bueno, cumple perfectamente con el rito del libro. Imagino que entre 500 expositores es difícil hacer selección, pero ¿qué es lo que busca el lector en cuanto a títulos o autores? Es el único espacio donde podemos recrear todo el fondo editorial español. Esa es la gran ventaja. Digamos que tenemos ese público y luego el público familiar que viene, bueno, sabe que tenemos actividades, tenemos un pabellón, 2, en el caso contando con Samsung,
evidentemente eso también es un público que nos ayuda a vender libros. Bueno, entre esos expositores también castellanos y leoneses. Por quinto año consecutivo están en la Feria del Libro el grupo de Gremio de Editores de Castilla y León. ¿Cuál es el peso de los castellanos y leoneses en esta feria? Bueno, hay bastantes, no tanto como, no sé cuál es el porcentaje, pero vamos, está Cálamo, está La Uña Rota, bueno, hay bastantes editores, además de La Caseta, que agrupa y trae una representación de todos esos editores. Bueno, para nosotros es una ventaja que este colectivo año tras año venga aquí. Luego estas pequeñas editoriales que están creciendo y que se unen para tener un espacio en la feria, que para eso es muy importante, para estas pequeñas editoriales. Bueno, tenemos todavía hasta el día 12 días por delante para leer mucho y disfrutar de la Feria del Libro de Madrid. Los reyes y la princesa Beatriz de Holanda han inaugurado en el Museo del Prado la mayor exposición del Bosco que se ha hecho en nuestro país. Coincide con el 5º centenario de la muerte del pintor holandés, que fue uno de los favoritos de Felipe II. Por eso en Madrid se conservaba una valiosa colección suya. A los cuadros que guardaba el museo se han sumado lienzos de pinacotecas de todo el mundo. Fue el pintor del enigma y el misterio, el pintor del bien y el mal, el pintor que cautivó a Felipe II y que hoy sigue inquietando conciencias. El Bosco, cuando se cumplen 5 siglos de su muerte, el Museo del Prado quiere desvelar sus interrogantes. El Bosco es algo más que demonios. El Bosco es un pintor original que cambia la técnica y la iconografía. Es un pintor que aconseja humildad a quien lo estudia. Es un pintor que todavía queda mucho por hacer. A las 6 obras del Bosco del Prado se suman para la exposición más completa del artista obras como El hombre árbol de la Albertina de Viena, el tríptico de las Tentaciones de San Antonio Abad de Lisboa, Cristo Camino del Calvario de Patrimonio Nacional o La Coronación de Espinas de Londres. Con estas aportaciones la exposición reúne más del 75% de la obra conservada del Bosco. Pero la pintura más emblemática del artista sigue siendo El Jardín de las Delicias. Es el resultado de 2 décadas de preparativos que han culminado con la restauración de las Tentaciones de San Antonio y la Adoración de los Magos. Es la primera vez que se puede ver por el público esta obra en la que podemos ver cómo trabaja en esa primera etapa. Una ocasión única para conocer a uno de los artistas más influyentes del Renacimiento. Con las mejores obras del pintor holandés nos vamos hoy. Feliz noche.